Buenos días, domingo 19 de mayo del año 2024. Iba a hacer el programa mañana lunes, pero preferí, por ahí lo hago, pero preferí para un montón de gente que me ha dicho que no están dispuestos a pagar la suscripción de Clarín, no están dispuestos a pagar la suscripción de La Nación, no están dispuestos a pagar la suscripción del cronista, que encima de ser el medio oficial del ANSES, para leerlo te pide que le pagues. Esto es una moda, el de pagar suscripciones vía internet para leer Le Monde, por ejemplo, para leer Le Figaro o para leer La Estampa o qué sé yo. Se me ocurrió en algunos diarios, el New York Times, el Washington Post. Pero para leer los diarios argentinos, encima tener que pagarlos, eh, solo por eso escúchenme. Recomiendo a Zuleta, yo siempre recomiendo anotear, ahí lo leo a Zuleta. Anotear es de mi amigo Bonanata, Humberto Bonanata. Pongan anotear en un buscador de Google los domingos y va a aparecer ahí lo más importante de los medios. Y no van a tener que pagar un centavo. Esto no es un aviso porque eh, Humberto es un amigo y no necesita que yo lo promocione, simplemente les estoy dando la chance de amargarse leyendo a muchos que son básicamente filureros de la política, otros que son tipos serios, tipo Zuleta, y tipos que van y vienen, es decir, tipo Marcos Novaro. No es peyorativo lo que digo de Marcos, simplemente cuando alguien se expone a la opinión pública como lo hace él, o de alguna manera como lo hago yo, tenemos que escuchar con honestidad intelectual las críticas que nos hacen. Por ejemplo, de mí nadie dijo que voy y vengo, porque no voy ni vengo, siempre estoy en el mismo lugar, evoluciono. No como intenta explicarle Lustó al radicalismo que tiene que evolucionar. No, no, todos seres humanos evolucionamos porque todos los días aprendemos algo. Aprender nos hace evolucionar en nuestros conceptos. Lo de Lustó es un hombre de fantasía, como tantas cosas de la política nacional, porque la política argentina es muy fantasiosa. Lo único que publiqué hoy en Twitter de este resumen que nos manda, es decir, que ofrece Humberto Bonanata en Notear, fue la editorial de Zuleta, que la cual recomiendo porque es muy básica en términos de entender la sociedad política en que vivimos. No es que la editorial sea básica de manera peyorativa, al contrario, nos demuestra con qué facilidad las cosas se pueden entender cuando están bien escritas. Cuando alguien escribe o habla raro, difícil, complejo, es que no tiene en el fondo nada que decir. Lo único que tiene que hacer es mostrarse a sí mismo. Leí la nota que la BBC de Londres publica con la firma de Iona Wells que le hace el presidente de los argentinos. Me dio un poco de pena, porque los británicos básicamente son dos partidos políticos, los conservadores y los liberales. Los liberales de Inglaterra sería la izquierda en Inglaterra, serían aquellos que están más ligados
a los sectores obreros, etcétera, etcétera. Mientras que los conservadores son eso, conservadores. Son promonárquicos, quieren que el status quo se mantenga. Bueno, la BBC es un medio de carácter estatal, no gubernamental. Es decir, hacerle una someterse a una entrevista de la BBC es entender que te puede entrevistar uno de los medios más sólidos y serios del mundo y que este medio sólido y serio es estatal, es de gestión estatal, lo que no es de gestión gubernamental, es decir, el gobierno no opina. Parece para nosotros los latinos y los argentinos parecería una contradicción, mas no lo es. Muy bien. Ahí el tipo se felicita por haber nacido. Y que todo el mundo que lo rodea, es decir, la política, son lo peor, la casta, manga de fracasados. Ni Churchill habló así de Chamberlain. Y podríamos decir, conociendo la historia, que Chamberlain era algo más grave que un fracasado. Vos no podés perder la calma, la estabilidad emocional en el gobierno y mucho menos cuando representás al conjunto de los argentinos. Es decir, hay 40 y pico de millones de argentinos que somos una parva de inútiles que hemos tenido la enorme suerte de que él sea presidente. Esa es la síntesis de la nota. Mientras tanto, en la Argentina, como diría Ciudad Gótica, su gobierno, es decir, Franco, etcétera, etcétera, negocia con los fracasados, porque si no tenés los fracasados no tenés ley. Y está bueno que Zuleta reconozca, me ayude a reconocer lo que dije días pasados, creo que el día viernes, cuando afirmé de que de la ley de bases y puntos de partida no quedó nada. Que lo único que quedaba, de alguna manera, era el RIGI y ya están negociando para eliminar algunas cosas. Por ejemplo, el tema del comprar chatarra. Eh, no solo comprar chatarra, el tema de los 30 años enferma a todo el mundo. El número que le dan la oposición como para prestarle atención a la norma son 4 años. Bueno, durante tu gestión, no más. En la lógica de que un régimen se elimina por ley y tratan de explicarle a ese muchacho que parece que lee poco, que de las 24 unidades administrativas que cuenta el Estado federal, es decir, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 o 19 tienen regímenes especiales. Por eso yo el viernes les explicaba la contradicción que tenía el 223 con el 162 de la misma norma, que decía, claro, la norma dice, si alguna provincia tiene un régimen especial, bueno, este régimen especial provincial deja de tener validez legal porque venimos nosotros. Entonces, si vos firmaste un régimen especial, sos la provincia de Jujuy, y firmaste un régimen especial para la explotación de la caña de azúcar, del litio, del sol. Viene esta ley y lo elimina, está fantástico. Entonces, con quien vos firmaste el régimen especial, es decir, con los chinos, los japoneses, los norteamericanos, los australianos, con quien haya firmado, te van a decir fantástico.
Es decir, yo invertí en Jujuy porque había un régimen provincial especial. Y de pronto el liberal de Milei rompe el contrato. Si hay un principio general que expresaba magníficamente Yerin, es que si hay algo sagrado en el derecho son los contratos. Por eso hace esa distinción entre los contratos entre personas, son ley para las partes. Es decir, lo que yo firmo con una persona es ley para las partes, y para esa persona y para mí es como si fuese una ley. Y la firma de un convenio es la firma de una ley. Es un contrato, es una figura de contrato. Hay obligaciones de una parte, obligaciones de otra, un tiempo. No dura para siempre, dura por un tiempo. Este tiempo debe ser mensurado, no puede ser cualquier tiempo. Bien. Es decir, mientras mi ley insulta a la política frente a esta pobre periodista Iona Wells de la BBC de Londres y se pone a él como si fuera Zeus, porque todos lo odian a él. No rescata a nadie, ¿eh? Todos lo odian a él. Yo no espero que me rescate, yo no lo odio a Javier, me da pena Javier. ¿Por qué tengo que odiarlo, Javier? Tenemos un presidente que da pena, a mí, ¿eh? Da un poco de vergüenza. Esto no significa que los que tuvimos antes fueran mejores, no, no, de ninguna manera. Pero se igualan porque Cristina era una persona que no tenía mayor respeto por la propiedad privada de los otros, ni respeto por la propiedad pública de todos. Y se hizo rica con el ejercicio de la presidencia. No le tengo ningún respeto. Néstor murió inocente, pero tampoco le tuve respeto. Esto generó mi rompimiento familiar, la existencia de Néstor Kirchner y que parte de mi familia se fuera con él. Es decir, soy tan cabezadura, soy un gallego tan cabezadura, que rechacé un ministerio. Pero yo tenía que ver la cara a mis hijos todos los días. Y lo que era mucho más básico, tenía que vivir conmigo el resto de mi vida. El hecho de que yo lo critique a Javier no quiere decir que los eleve a los demás. De toda esta patota que vino después de Alfonsín, y Alfonsín ni lo critico ni lo alabo porque Alfonsín está en la historia, ya está en los libros. Para opinar sobre Raúl hay que leer libros de historia. Y vas a encontrar todo tipo de opiniones. Pero ya es una figura histórica. Está en el panteón de los grandes hombres de la patria. Para bien o para mal. Pero los que vinieron después, incluido Carlos Menem, sobre todo Carlos Menem, lo único que hicieron fue iniciar una carrera dramática de desprestigio de la herramienta política como elemento de solución de los problemas sociales y una carrera desenfrenada para ver quién se enriquece más rápido y de manera más impune. Este señor se entrevista con la señora Wells, la BBC de Londres, y dice que son todos unos miserables, que son todos unos egoístas, que son todos unos brutos, que todos lo envidian, etcétera, etcétera, fracasados. Es como si se mirara al espejo. Porque vos podés haber fracasado toda tu vida y en el último instante de tu vida hacer una cosa maravillosa que te convierte en un tipo exitoso, a pesar de haber fracasado
durante toda tu vida. Pero lo grave de esto, no lo grave, lo absurdo de esto, es que él está criticando a la clase política mientras su gobierno negocia con la clase política. Entonces le toman el pelo. Como dice Zuleta, de la ley de, como dijimos el viernes, de la ley de bases no queda nada. El título. Pero lo único que quedaba más o menos en pie, que era el régimen para grandes inversores, ya lo podaron. No, hermano, chatarra no. Compra argentino. Es una ley que todos estamos de acuerdo, porque da trabajo. Cuando vos te dicen compra argentino, yo sé que esto brota a los liberales, pero yo la pregunta que me hago es, ¿le damos trabajo a los tailandeses o le damos trabajo a los argentinos? Y acá surge el egoísmo patriótico que cada uno tiene para defender a los tailandeses o a los chinos o defender a los argentinos. Y no podemos contar la defensa de nuestros compatriotas, medirlo en centavos. Eso habla mal de nosotros. Tampoco irnos al otro extremo de proteger a los amigos del poder con el negocio de Tierra del Fuego. Por eso a mí no me molesta que hagan una base militar conjunta en Tierra del Fuego, por una razón muy simple. Bien organizada, una base da trabajo. No solo para los boliches de noche, para que las chicas de Newport se muden al sur, como era Guantánamo. ¿Cómo es Guantánamo? Se puede desarrollar una base militar como la de Gibraltar, donde muchos españoles viven de la base, tienen restaurantes, hoteles, todo tipo de negocios. Gibraltar es un lugar bastante generoso para el pueblo español, pese a que los españoles siguen reivindicando la soberanía sobre Gibraltar. Pero si yo tengo que tener una base o seguir haciendo rica a la familia Caputo, prefiero tener una base. Ya está, hermano, ganaste plata muchos años con todos los gobiernos. Disfrutala. La gente que deja de ensamblar televisores, celulares, etcétera, etcétera, se dedicará a otra cosa. Pero ¿por qué todos tenemos que bancar los negocios de los amigos del poder y comprar celulares carísimos? Parezco liberal, pido disculpas. Pero ahí es donde habría que apoyar nuestra indignación. Milei en España se reunió con los empresarios españoles. La nota que leí en La Vanguardia de Barcelona y en El País de Madrid no tiene desperdicio. No fueron los presidentes de Telefónica, la BBVA, Repsol, entre otras. Mandaron segundas líneas, en algunos casos como Telefónica mandó terceras líneas. Y el presidente de los argentinos luego se va a reunir con un diputado, con Abascal. Abascal es el presidente de Vox, es decir, un diputado. Presidente, diputado. ¿Quién es Abascal? Abascal es un fascista. Y esto no es peyorativo, es una definición política. Como decir fulano es un marxista.
o Mengano es un comunista italiano, o es una definición. El día que limpiaron el Valle de los Caídos, es decir, que sacaron el cadáver de Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, había 12 personas despidiendo, es decir, haciendo un acto de reivindicación con la mano derecha alzada, cantando el cara al sol. Uno de ellos era el señor Abascal. Abascal y 11 más. Con este señor se va a reunir el presidente de los argentinos y luego va a ir al plenario del Vox, es decir, va a ir donde se juntan todo el fascismo español. Ni siquiera el PP, porque si vos me dijeras, bueno, se reunió con el PP es de la derecha española más civilizada, con la cual vos, el Partido Popular, vos podés negociar, podés mantener ciertas normas que son de carácter general, generadas por el PSOE, que le sirva al pueblo español. No, se reúne con un fanático, con un tipo que los medios españoles sostienen que no está bien de la cabeza. Yo quería hacerles estos comentarios así de domingo. De la ley no queda nada, es decir, que el votante puro de Javier se debe sentir muy frustrado. El votante puro, ese 29% que lo hizo presidente, junto al resto que votaron por necesidad, porque no podían votar a otro. Es decir, lo que yo llamo el voto consuelo. No tuvieron es decir, hubo un montón de argentinos que no tuvieron el coraje de decir yo no voto a ninguno de los dos. Para marcar un poco cuál es la temperatura de la Argentina y segundo, para evitar las confusiones que hay un montón de gente que cree que Milei ganó por el 56%. Y ahora se enfrenta con la realidad de que la gente no acompaña las políticas de Milei. Y que tiene que empezar a recular, por ejemplo, congelar los aumentos de los servicios públicos porque viene el invierno, aceptar de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque sencillamente no se pueden hacer. Por eso nos siguen insistiendo con los piqueteros. Vuelvo a repetir, todos sabemos lo que son los piqueteros. Busque noticias, le digo a los amigos del periodismo, que tengan que ver con la realidad, no, que no me cuenten el pasado. No me digan que a Isabel Martínez de Perón la conoció en un boliche de Panamá, ya lo sabemos. ¿Mm? Bien. Hay un comentario de Zuleta que yo recomiendo, que es un signo de interrogación. ¿Qué va a hacer Macri? Leí un tuit de alguien que yo respeto mucho, que es el macrista cordobés, porque no lo conozco, lo respeto porque todo lo que escribe es coherente. Mi exigencia es muy sencilla. Yo no discuto con alguien por ideología. Vos podés ser peronista, socialista, radical, liberal, ser lo que o nada. Lo que yo rescato del pensamiento humano es la coherencia. Te puedes equivocar, puedes decir, para mí gana fulano, y bueno, perdió fulano, pero bueno, es parte del error, eso no es incoherencia. Incoherencia es jugar en contra de alguien y por intereses
personales empezar a jugar a favor de alguien. Eso es ser incoherente, por decirlo menos, o un oportunista, por decirlo más. Pero el macrista cordobés es un tipo coherente, o una señora, no lo sé. Creo que es un amigo, un muchacho, Elvio. Eh, Hoy dijo una cosa muy sensata en un tuit. Dijo que para él eh, Macri va a jugar como oposición, porque si no le hubiera entregado el PRO en bandeja a Patricia. Y las declaraciones durante toda la semana de la ministra de Seguridad van en este sentido. Es decir, el tiempo de Macri ya pasó, Macri ya fue. Cuando vos en política definís que alguien terminó, es porque le temés. Cuando vos a alguien no le temés, como en el caso de Lustó, podés hablar de él hasta bien, si se lo merece. Total, nunca va a contar con tu voto. Es decir, para demostrar oposición no tenés que maltratar a nadie, eso es lo que trato de explicar. Porque después tu jefe o tu líder pega una voltereta en el aire y vos quedaste colgado de un pincel, que es lo que debe pasar a los libertarios en este momento. Mientras el líder dice tonterías en España, nuestro ministro de Interior está negociando con la casta, suponiendo que los libertarios no sean casta, eh, cómo canibalizan la ley bases que iba a ser el punto inicial de la revolución libertaria en Argentina. Y para ir finalizando, lo que es simplemente un apretado resumen, una frase del presidente en esta entrevista que le hace a la BBC de Londres, que me dio, yo diría, me dio ternura. Los fracasados de Argentina me envidian porque me he convertido en un líder internacional. Yo no lo quiero desilusionar a Javier porque, según me cuenta un amigo que lo conoce, cuando vos lo contradecís suele tener ataques de nervios. Me encantaría presenciar un ataque de nervios de Javier dirigido a mí. Porque lo peor que puedes hacer es insultarme, porque yo te empiezo a ironizar. No le debe recortar la gente de prensa, no le debe mostrar las editoriales de los medios americanos, ingleses, franceses, cuando por algún motivo tienen que hablar de la Argentina. No es que le tengan ni siquiera consideración, cosa que no me agrada, me molesta, porque es el presidente de los argentinos. Pero si vos salís desnudo a la calle pensando que estás vestido y no hay nadie en la Argentina que tenga los suficientes atributos para decirle, ¿no? Javier, estás desnudo. Bueno, se lo dicen los periodistas extranjeros, muchos acreditados en Casa de Gobierno. Lo que dicen de Adorni no importa, porque Adorni es una persona despreciable, pero despreciable por su trato.
Ahora, yo no entiendo el periodismo argentino y con esto sí termino. Acreditado en casa de gobierno, que no le diga, para un poco, pibe, porque vos estás abuelo de decreto, sos un empleado público, yo soy un periodista que representa un medio que es independiente. Hay un libro que se llama El Proyecto Huemul. No me acuerdo su autor, que hace todo el recorrido de ese enorme fake, esa enorme mentira que armó el peronismo alrededor de la creación de la bomba atómica en Bariloche. El jefe de ese proyecto era el señor Richter, que era ingeniero alemán, que era lo que sobró del proyecto norteamericano de rescatar a los científicos alemanes de la Alemania una vez derrotada, olvidándose de que muchos de ellos habían sido definidos como criminales de guerra, el caso de von Braun. Richter era un ingeniero que armó algo parecido a un reactor nuclear. ¿Podríamos decir que era el padre putativo de la energía nuclear en Argentina? Sí, podemos decir eso. Que gracias a Richter nosotros somos un país nuclear, sí, gracias a Richter somos un país nuclear. Pero en una conferencia de prensa, esto aparece en el libro, el proyecto Huemul, adelante del presidente y del señor Apud, que era el jefe de prensa del presidente, el ingeniero Richter dijo, hemos dividido el átomo. Dividir el átomo significa tenemos control sobre la división del átomo, es decir, tenemos control nuclear, podemos hacer una bomba. Y un periodista del Associated Press se empezó a reír a carcajadas. Cuando le preguntaron por qué se reía, él en inglés le pregunta a Richter, ¿me puede explicar cómo hizo la división? Y Richter le contestó, usted no lo entendería. No, 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 explíqueme porque yo sí lo entiendo. Entonces Richter se dio media vuelta y se fue. Resultado, ese periodista fue echado de la Casa de Gobierno, declarado persona no grata en la Casa de Gobierno y ahora después secuestrado y torturado en la ex-CIDE, que estaba en la calle, en un barrio muy paquete, en Posadas, entre Callao y Ayacucho, donde está hoy el Ministerio de Seguridad. Ese periodista actuó como periodista. Frente al poder, preguntó. Se rió de la respuesta porque sabía que era un fake, como diríamos hoy. Búsquenlo el libro. Yo me siento profundamente orgulloso de ser hijo de ese periodista. Les mando un cariño muy grande, sean buenos, pórtense bien.